Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Que el amor y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Los voy a invitar, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. Yo leo en mi Biblia y ustedes me siguen. Y la palabra de Dios dice así en Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Con esto los invito a postrarnos de rodillas para tener la oración. Amantísimo Dios, gracias Padre Santo y bueno, le damos en esta mañana, Señor, por darnos este gran privilegio de estar aquí en este lugar, Señor. Padre bendito, nosotros quizás no tenemos aquí, Señor, un gran esplendor, no hacemos grandes cosas, no presentamos un gran formalismo, Señor, pero sí, Padre bendito, le rogamos que siempre nos dé palabra de Dios para presentar en este lugar, su palabra, Señor. Que en esta mañana su palabra brille, Señor, y que cualquiera que se quiera poner en contra de ellos, Señor, Él dará cuenta de ellos, pero que nosotros no lo hagamos, Señor, que nosotros sigamos tu mandato, tu consejo, porque por eso estamos aquí, porque queremos obedecerle, Señor. Gracias, Padre bendito, en esta mañana, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y entendimiento para comprender, Señor, el mensaje, la reflexión de esta mañana, Señor, y que la honra y la gloria sea solamente para usted, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Bien, vimos la lectura bíblica, hermanos. Déjenme decirles, el mensaje de hoy quizás sea un mensaje que a muchos que lo escuchen, este mensaje se les va a hacer un poco duro. Quizás para otros vaya a ser una bomba, porque nunca hemos escuchado ni la idea tenemos de qué se trata esto cuando hablamos de diezmos y ofrendas. Aquí, como vieron la lectura bíblica en Malaquías 3, del 8 al 10. Hoy vamos a entender, hermanos, muchas cosas en las cuales nosotros no hemos puesto atención. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar de aquello que nomás escuchamos, que nos dicen. Pero hoy no. Hoy no vamos a escuchar lo que nos dicen, hoy vamos a escuchar lo que nos dice Dios a través de su santa y divina palabra. Hoy vamos a entender qué diezmo es este de Malaquías. Porque si yo les pregunto a qué se refiere este diezmo de Malaquías, seguramente no lo sabemos. Pero si ustedes después del 3, 8 al 10 siguen leyendo, se van a dar cuenta a qué clase de diezmo se está refiriendo, pero todas esas cosas van a quedar aclaradas en esta mañana. Así es que, entonces, lo que vamos a hacer es a través de la palabra de Dios. Hoy en día se ha desatado una corrupción religiosa de tal manera que ya no se puede ocultar. Parece que lo que tiene muy preocupado a las organizaciones religiosas es la recaudación de diezmos y ofrendas. Y están inventando muchos métodos modernos de cómo sacar no solamente el diezmo y las ofrendas, sino cómo vaciar los bolsillos de la gente. Por eso hoy el mundo, la gente no quiere convertirse al cristianismo porque tienen miedo de ser estafadas. Esa es la realidad, hermanos. Y usted no lo puede negar. Cuando uno habla con gente de afuera, uno oye los comentarios de la gente. Y uno mejor se queda callado, porque ¿qué podemos hacer? Si los sinvergüenzas hoy ya no les basta solamente engañar a la gente allá en sus iglesias, sino que lo publican al mundo. Entonces la gente hoy, claro, por supuesto, la gente dice, no, yo no quiero. Yo no quiero serme cristiano, dicen. La religión me han convertido en un negocio, dicen. Allí nomás el diezmo quieren. El diezmo, hermanos,
no es un fraude como algunos dicen. El diezmo es la provisión de Dios para los pobres. Lo que sí es un fraude es cómo lo están usando, solo para enriquecerse. Hermanos, ahí vamos a poner atención. El diezmo no es un fraude como muchos dicen. El diezmo es la provisión que Dios ha preparado para los pobres. Y usted va a decir, ¿cómo está eso? ¿En dónde dice eso? Si a nosotros nos han enseñado, nos han dicho, y dice la gente, que el diezmo es nada más para el sostén de los ministros, de los pastores y sacerdotes, y bueno, para comprar literatura allí. Pero para los pobres, ¿dónde está eso? Bueno, hermanos, por eso hoy vamos a tratar de aclarar ¿cuándo y para qué fueron establecidos los diezmos y las ofrendas? Hoy nos va a quedar claro eso. ¿Cuándo fue establecido el diezmo? ¿Y para qué fueron establecidos? Porque nosotros, el conocimiento que tenemos que los diezmos son para los sacerdotes y los pastores, para el sostenimiento de ellos. Ya que todas las religiones dicen que el diezmo es solamente para el sostén de los pastores y sacerdotes. Y la compra de literatura. A nosotros aquí en este lugar, hermanos, nos acusan, nos critican, porque dicen que estamos usando los diezmos de manera incorrecta. ¿Por qué razón los estamos usando de manera incorrecta? Porque nosotros no usamos nuestros diezmos para sostén de ningún sacerdote ni pastor. Nosotros usamos nuestros diezmos para ayuda a los pobres que lo necesitan. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar en esto y buscar qué dice Dios de eso. ¿Quiénes tienen la razón? Los que solo ocupan el diezmo para el sostén de los pastores y la obra, como dicen ellos, y comprar literatura. Si ellos tienen la razón, nosotros debemos de aceptar lo que ellos dicen y debemos de imitar lo que ellos hacen, de entregar todos sus diezmos al sostén nada más de los pastores y sacerdotes. Pero si Dios dice otra cosa, si la palabra de Dios dice que nosotros estamos bien al no poner nuestros diezmos al servicio del sostén de pastores, sacerdotes y de literatura, sino de usar nuestros diezmos para los pobres, ojalá que ellos también entonces acepten lo que nosotros estamos haciendo y lo imiten, porque si no lo hacen, ellos van a dar su cuenta y va a ser muy triste en aquel día. Hoy nos van a quedar varias cosas claras, hermanos. Por eso les digo, para algunos esto va a ser una bomba, hermanos. Incluso para nosotros mismos. Para mí lo fue, hermano. Porque yo no se crean, yo sí tenía la idea vaga, más o menos, de que los diezmos no era solo para eso. Pero en realidad, hermano, habían dudas. La gente habla y lo hace dudar, lo hace pensar a uno. Pero ahora, hermanos, al buscar la respuesta en la palabra de Dios no me queda ninguna duda. Y yo creo que ni a ustedes les va a quedar ninguna duda. Porque hoy sí vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Así que vamos a la palabra de Dios, a la Biblia. Y veamos cuándo. Aquí lo primero que vamos a ver ahora es cuándo fueron establecidos los diezmos. Ustedes saben que cuando hablan del diezmo nos han enseñado que el diezmo fue establecido para el sostén de los sacerdotes. Pero ahora vamos a ver que el diezmo no fue establecido para eso, hermanos. Que se haya agregado ese deber más después es otra cosa, pero el diezmo no fue establecido para eso. Así es que vamos a ver entonces nosotros, dice acá, vamos a ver entonces desde el punto de vista de la palabra de Dios, cuándo fueron establecidos los diezmos. Vamos a Génesis 14, 17 al 20. Por eso les dije, Biblia en mano.
Génesis 14, 17 al 20, y después vamos a ir a Hebreos. Allí vamos a leer poquito rápido. En Hebreos nos vamos a detener un poquito más. ¿Qué les dije? Génesis 14, 20. Génesis 14, 17 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos, déjenme aclararles algo. Esta es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra diezmo. Así es que aquí ustedes van a descubrir muchas cosas. ¿Y antes de Abraham qué? ¿Qué de Adán y Eva? ¿Qué de Caín y de Abel? ¿Qué de Jared? ¿Qué de Matusalén? ¿Qué de Noé? ¿Qué de los antediluvianos, de toda esa gente? ¿No diezmaron? La Biblia no dice que diezmaron. Esa gente no diezmó, hermanos. Esta es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra diezmo. Es hasta con el patriarca Abraham. Ok. ¿Qué dice? Entonces el verso 17 al 20 dice así: Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. Y bendijo a Abraham. Le dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Oh, bueno, acá, por primera vez en la palabra de Dios, encontramos, es con Abraham que aparece el diezmo por primera vez. Pero ahora, hermanos, vamos a ir de rápido a Hebreos 7. Hebreos 7, por lo menos del 1 en adelante. Y vamos a ver hasta dónde leemos, para que nosotros miremos, hermano. Hebreos 7, vamos a empezar del 1. Vamos a ver qué fue lo que Abraham dio de diezmo. Aquí Hebreos nos explica más. Vamos a ver a quién le entregó Abraham este diezmo. Vamos a ver todo. Hebreos 7:1. Y dice así, Hebreos 7:1, hablando de lo mismo de allá de Génesis 14, de lo que acabamos de leer de Génesis 14, 17 al 20. Dice aquí Hebreos 7:1, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. Para empezar, déjenme decirles, este sacerdote Melquisedec no es parte del sacerdocio levítico. Este sacerdote Melquisedec es de otro tipo de sacerdocio. Este es de un sacerdocio inmutable. Este es de un sacerdocio que es para siempre, que no termina. Este Melquisedec no tiene principio ni fin. Este Melquisedec es del mismo tipo de sacerdocio de Cristo. Este es del mismo valor de sacerdocio de Cristo. Y aquí lo vamos a ver. Dice ahí, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. A él Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre ni madre. O sea, sin padre ni madre, ni genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Ok, a este que Abraham le dio por primera vez el diezmo, puedes hacer de cuenta que Abraham se lo estaba dando casi como decir a Jesús, a un sacerdote de la misma categoría del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo hoy en día.
Y no vamos a entrar en detalle porque la Biblia habla poco de esto. Nomás dice que este no tiene padre ni madre, ni genealogía, ni principio ni fin de vida. Es semejante a Jesús. Bueno, entonces allí no vamos más allá. Dios no quiso revelar nada y lo dejamos. Aunque muchos te lo quieren explicar, pero es imposible explicar lo que no está escrito en la palabra. Entonces, dice que a este, dice, dice, sin padre ni madre. Bueno, él nos habla, dice, considerad, dice, cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo. Ok, dice que a este que no tiene principio ni fin, Abraham le dio el diezmo de todo. Ok, ahora, ¿qué es ese diezmo de todo que Abraham le dio a Melquisedec? Esta es la primera vez que aparece Abraham diezmando. Ok, ¿qué fue lo que Abraham diezmó? El verso 4. Dice, considerad cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo ¿del qué? El diezmo del botín. El botín. ¿Y ustedes saben qué era el diezmo del botín? Ok. Resultó que vinieron unos reyes malos, secuestraron a Lot, el sobrino de Abraham, a todos sus trabajadores, mujeres y todo. Y no, se llevaron mucha gente de allí y se llevaron todas las pertenencias, le robaron y se las llevaron. Se los llevaron captivos. Vino Abraham, recogió su gente, formó un ejército rápido allí, fue detrás de ellos y derrotó a esos reyes. Los derrotó, fue a la guerra contra ellos. Los derrotó y les quitó a Lot y a toda la gente que se habían llevado y recuperó todo el botín que se habían robado. Todas las cosas que se habían llevado, Abraham las recuperó. Entonces... ¿Pero qué eran todas las cosas? ¿Ah? Oye, estás hablando que se habían llevado vacas, frutos, se habían llevado de todo. Ellos se habían llevado de todo allí. Entonces, Abraham recuperó no solo la gente, no solo los seres humanos que se habían, sino que recuperó todo lo que les habían robado el botín. Se habían llevado todo. Entonces dice que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, el patriarca Abraham le dio el diezmo de todo el botín. Ok, entonces aquí la cosa es esto. Abraham no dio el diezmo de sus pertenencias. Abraham aquí no estaba diezmando el fruto de su tierra. Abraham aquí no estaba diezmando el fruto de sus animales, de sus ovejas, de su ganado. Él nomás le dio todo el diezmo del botín que había recuperado en la guerra. ¿Cómo? Entonces el diezmo de aquí de Abraham no era un diezmo, una obligación, no era un mandato de Dios. Este diezmo de Abraham lo dio como agradecimiento porque Dios le había dado la victoria en la guerra sobre esos reyes. Como agradecimiento, Abraham le entrega a Melquisedec todo el diezmo del botín, pero no de sus pertenencias, sino de lo que recuperó, le dio el diezmo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo ir entendiendo? Cuando aquí vemos que el diezmo acá se menciona, no se dice que Abraham diezmaba de sus pertenencias, porque para empezar, ¿y a quién le iba a dar los diezmos a Abraham? Si no había sacerdote, si no existía todavía el sacerdocio levítico, no estaba el santuario, no había nada, todavía el pueblo de Israel no existía. Porque acuérdense, de Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, de Jacob salieron todos los hijos que formaron el pueblo de Israel, pero primero fueron 430 años esclavos en Egipto. O sea, varios siglos antes de que existiera el santuario, que existiera ese sistema, ya se habla del diezmo. Pero Abraham no diezmaba sus pertenencias, diezmó como agradecimiento por ver que Dios le dio la victoria en la guerra. Diezmó nomás lo del botín que había recuperado. De allí diezmaron, en agradecimiento a Dios porque le dio la victoria. Porque si no,
todos hubieran sido muertos, destruidos, y ellos se llevan todo. Entonces aquí, hermanos, nos queda bien claro eso, hermanos, que el diezmo se estableció mucho antes de que existiera el sacerdocio. Entonces el diezmo no se estableció como nos enseñan a nosotros, que cuando se estableció la iglesia, cuando se estableció el sacerdocio levítico, se estableció el diezmo como sostén para ello. Entonces el diezmo tenía otro propósito, porque fue establecido varios siglos antes que existiera el pueblo de Israel, antes que existiera el sacerdocio levítico, que tenía derecho a participar del diezmo también. Eso no lo negamos, lo tenían, Dios se los había dado. Pero entonces el diezmo fue dado por otra razón, no para eso. Eso se agregó después. Entonces vamos a seguir, hermanos, para que sigamos viendo. Dice que este diezmo de Abraham, ya lo vimos, no fue un diezmo obligatorio que Dios había mandado. Fue en agradecimiento porque Dios le dio la victoria en la guerra. Dijo Abraham: miren, ya los traje a todos ustedes, todas sus pertenencias han sido recuperadas, ahora yo voy a dar el diezmo de todo esto que les he recuperado. Un agradecimiento a Dios. Ahora vamos a ir a la segunda vez que aparece el diezmo en la Biblia, porque vamos a llevar paso por paso, hermanos. Dice, veamos la segunda vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Génesis 28, 15 al 22. Génesis 28, 15 al 22. Génesis 28, 15 al 22. Y vamos a leer, para recordarles algo. Para recordarles algo, hermanos, Jacob, aquí antes de entrar a leer, Jacob tuvo un gran problema en su familia. Fue tan grande el problema que él tuvo que huir, él tuvo que irse. Y en esa huida donde él iba, llegó a un lugar donde ya se sintió cansado y él se quedó a descansar en ese lugar. De repente dice que esa noche él tuvo un sueño. Y miraba que ángeles subían, que ángeles bajaban, pero lo más importante en este sueño es promesas que Dios le hace en ese sueño a él. Dios, en ese sueño que él tuvo en ese lugar, Dios le hizo varias promesas a Jacob. Jacob iba huido, que no sabía ni para dónde iba a parar. Y vean lo que dice empezando desde el... ¿De dónde dijimos? Ok, 28:15. Vamos a empezar del 28:15. Dice, pero si no obedecéis al Señor tu Dios para cuidar de poner por... No, espérame, aquí me... Yo estoy contigo. ¿A dónde ando yo? Pues ando en Deuteronomio. Génesis. 28:15. Génesis 28. Vamos al 28:15. Yo ando en otro lado. Dice así el 28:15. Fíjense, él tuvo ese sueño y él miraba ángeles que subían y bajaban y todo esto. Y entonces lo maravilloso que quiero que destaquemos son las promesas que Dios le hace en ese sueño. Yo estoy contigo, le dijo el Señor. Te guardaré por donde quiera que vayas, porque él iba sin rumbo. Y te volveré, fíjense la promesa que él hizo, y te volveré a esta tierra de donde hoy te estás huyendo, yo te voy a volver a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que he dicho. Entonces, fueron grandes promesas que Dios le hizo. Entonces dice en el 16, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó a ese lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Y Jacob hizo, ¿qué? ¿Qué hizo Jacob en el 20? Jacob hizo un voto. Dijo, si Dios va conmigo
Porque Dios le acaba de prometer, ¿se acuerdan? Yo iré contigo donde quiera que vaya, yo te cuidaré y te guardaré. Y él dijo en el 20, entonces, y Jacob hizo un voto, dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será ¿qué? Mi Dios. Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dé, sin falta el diezmo lo apartaré para él. Ok. Este diezmo de Jacob no es una obligación, no es un deber, no es una orden de Dios, es un voto que él está haciendo. Y es un voto que Jacob está haciendo, ¿cómo le diría? Que va, Señor, si tú cumples lo que me acabas de prometer, si tú me das pan, si tú me guardas donde quiera que yo vaya, Señor, y tú me das pan para comer y beber, que no me falte, tú serás mi Dios. Y si me haces regresar en paz a mi tierra, acuerdan que Dios se lo había prometido, y volverás en paz a tu tierra. Él le dice, y si tú me vuelves en paz a mi tierra, entonces de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. O sea, aquí, hermano, Jacob está condicionando su voto. Un voto es una promesa que él hizo. O sea, Jacob no diezmaba, porque no había esa obligación, no existía. Pero ahora Jacob, el diezmo al principio fue una manifestación de agradecimiento. Cuando alguien se siente agradecido con Dios, Abraham lo hizo por agradecimiento que Dios le dio la victoria en la guerra contra esos reyes. Diezmó el botín, no las cosas de él. Ahora Jacob le dice al Señor, Señor, si tú me guardas, donde quiera que yo me vaya, si tú me cuidas, si tú me das que a mí no me falte nada, y si tú me traes en paz a mi tierra, entonces mira, Señor, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Ese es el voto que él hizo. O sea, por agradecimiento, pero también con condición. Señor, si tú haces eso, Señor, yo voy a dar yo hago un voto, yo hago una promesa, que si tú me das todas esas cosas, todo el diezmo yo voy a apartar para ti. Entonces, no había una ordenanza de Dios para diezmar. Por eso nadie diezmó. Todos los que fueron antes de Abraham y todo eso, usted no va a encontrar que ellos hayan diezmado. ¿Por qué? Porque no había una orden todavía. Entonces el diezmo aquí, hermanos, se establece antes del sacerdocio. Entonces que no nos vengan a decir que el diezmo fue establecido cuando se estableció el sacerdocio levítico para sostén de la obra, porque el diezmo se fue establecido muchos siglos antes, cientos de años antes. Y ahora aquí vemos que el diezmo es el agradecimiento, es en agradecimiento a lo que Dios hace por nosotros, hermanos. Es lo que Dios hace por nosotros. Ahora, hermanos, si nosotros no encontráramos hoy en día, fíjense bien, si nosotros no encontráramos un versículo que nos diga que es obligación diezmar hoy en día, y seguramente yo los reto a ustedes a que me den un versículo donde diga que usted y yo tenemos que diezmar hoy en día. No existe en la Biblia. El Nuevo Testamento solo menciona el diezmo como 3 veces, y las 3 veces que lo menciona es en referencia al sacerdocio levítico, no al nuevo pacto. No al nuevo pacto, eso es al pacto antiguo, se los menciona a ellos, se los menciona por la mala manera de cómo ellos estaban actuando. Estaban haciendo cosas que no eran muy importantes y dejando pasar por alto las más importantes. O sea, Jesús en ningún momento mencionó esto de que hay que diezmar. Entonces, si no halláramos, yo no estoy, hermanos, en contra de que se diezme. ¿Por qué razón? Aunque la Biblia no nos manda a diezmar a nosotros, hay que hablarlo claro. ¿Para qué andarlo diciendo? La Biblia no nos manda a diezmar a nosotros. Por obligación, no. Por deber, ya no. Por ordenanza de Dios, ya no.
Pero sí Dios nos manda a decir que si nosotros estamos agradecidos, como estaba Abraham, si nosotros somos agradecidos, porque Abraham diezmó porque Dios le dio la victoria sobre esos reyes. A nosotros Jesucristo nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, hermanos. Nosotros, ¿por qué hoy decimos que tenemos vida? Y que podemos vivir eternamente. Y que el reino de los cielos será de nosotros. Jesucristo. Él nos ha liberado de las garras de Satanás, nos sacó. Como agradecimiento nosotros, al igual que Abraham y al igual que Jacob, hagamos una promesa, un voto. Señor, si tú me sacaste y tú me guardas, me cuidas, me das pan, me das techo, me das vestido, y tú me haces descansar en paz, cuando yo muera, Señor, de todo lo que tú me des, Señor, el diezmo yo apartaré para ti. Es hermoso, hermanos, poder hacerle una promesa, poder hacer un voto al Señor de esa manera. No por obligación, no venir a diezmar porque si no diezmo me voy a los infiernos, el Señor me va a castigar. No, el Señor no quiere diezmo así. El Señor quiere un diezmo que nazca del corazón, como agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Jesucristo dio su vida para que nosotros no tuviéramos que morir esa muerte horrible, esa muerte que significa dejar de existir para siempre, que solamente Él podía vencerla y Él la venció porque Él es la vida y la vida no puede morir, pero nosotros somos mortales, hermanos. Entonces nosotros tenemos más que Abraham y que Jacob que agradecerle a Dios. Por agradecimiento nosotros, hermanos, debemos de seguir siendo fieles y hacer ese voto, esa promesa. Señor, si tú me bendices, si tú me das nada, de todo lo que tú me des, el diezmo yo apartaré para ti. Entonces ya vemos, lo que yo quiero que nos quede claro en esto es, el diezmo no fue constituido cuando se instituyó el sacerdocio, fue antes, cuando eso no existía todavía. Entonces, ¿a quién le iba a dar los diezmos Abraham? ¿A quién le iba a dar los diezmos Jacob? ¿A quién? Díganme, no había templo, no había iglesia. Jacob, hermanos, cuando tuvo ese sueño, ¿saben para dónde iba? Parar allá con su tío, con Labán. Y Labán era un tío pagano, mundano, idolatra. Tenía un montón de ídolos y todo. ¿A quién le iba a dar diezmo? Jacob. Jacob no le está diciendo, Señor, mira, en cuanto llegue donde voy a llegar, si tú allí me cuidas y me proteges, voy a empezar a diezmar. Jacob no diezmó nada allá donde llegó. No dio diezmo de nada. Esa gente allá era pagana. Ok, cuando Jacob, pero fíjense lo que dice Jacob, el voto que él hizo. Si tú me vuelves en paz a esta tierra de la cual estoy huyendo hoy, entonces el diezmo, de todo lo que me deja apartaré el diezmo para ti. Pero se llegó el día, hermanos, cuando Jacob tuvo que regresar. Y regresó. Y el problema se había solucionado, porque Esaú que lo quería matar, y por eso cuando él regresó, Esaú salió a recibirlo con los brazos abiertos. Los volvió en paz a su tierra. Se supone que Jacob era un hombre de palabra. Cuando Jacob regresa en paz a su tierra y bien bendecido por el Señor, entonces Jacob sí tuvo que cumplir su promesa, su voto, y Jacob debe de haber diezmado de ahí en adelante. Pero la pregunta es, ¿a quién le dio el diezmo? Si no existía iglesia, no existía sacerdocio, entonces ¿a quién le dio el diezmo? Jacob. No lo vamos a contestar eso ahorita, nomás ténganlo en su mente. ¿A quién le dio el diezmo Jacob? Más tarde la Biblia nos lo va a contestar solita. Más adelante vamos a ver a quién Jacob le entregó su diezmo. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, que ya nos quedó claro, el diezmo fue establecido antes que existieran el sacerdocio levítico. Y que los diezmos, hermanos, no eran obligación, eran en agradecimiento a lo que Dios había hecho por ellos. Pero continuemos, hermano. Dice, en la Biblia solo hay 2 periodos establecidos para diezmar.
Miren, es lo que les dije, pongan atención, hoy van a aprender muchas cosas. En la Biblia solo hay 2 periodos establecidos para diezmar. Uno era cada año y el otro cada 3 años. Y eso nosotros lo debemos de ir aprendiendo porque entendamos, ahora nos han enseñado que el diezmo es semanal. Ese diezmo no existía en la Biblia. Ese diezmo semanal no existía. Claro, ahora nosotros tenemos que ser flexibles y quizás decir, bueno, eran diferentes las condiciones. Eran diferentes las condiciones. Ahora el diezmo, alguien lo da semanal, alguien lo da quincenal, alguien lo puede dar al mes y alguien lo puede dar al año. Ok, pero el diezmo establecido por la palabra de Dios tenía 2 periodos para darlo, al año y cada 3 años. Entonces, eso lo vamos a aclarar, nos va a quedar claro ahorita. En la Biblia se establecían esos 2 periodos. ¿Quiénes y qué tenían que diezmar? Ahora vean, ¿quiénes tenían que diezmar? Ya vimos, primera cosa que vamos a aprender allí es que hay 2 periodos, uno al año y el otro 3 años. Ahora vamos a aprender quiénes tenían que diezmar y qué tenían que diezmar, para que ustedes vean que las cosas no se han seguido como es el orden de Dios, hermanos. Y allí es donde se está cometiendo un fraude. No que el diezmo sea un fraude, el diezmo es una muestra de agradecimiento. Y ya después al pueblo de Israel, cuando ya se estableció en la tierra prometida, el diezmo para el pueblo de Israel sí fue una obligación, fue un deber. Ya no era que si quieres, es un deber, es una orden de Dios. Y lo van a hacer cada año y cada 3 años. Pero ahora vamos a ver del pueblo de Israel quiénes tenían que diezmar. Y vamos a ver del pueblo de Israel qué es lo que tenían que diezmar. No era lo que el pueblo quisiera. Vean, vamos a Nehemías para ver qué es lo que el pueblo tenía que diezmar. Nehemías 13, 12 y 13. Nehemías 13, 12 y 13. Nehemías, busquen ese libro. Nehemías 13. Nehemías 13, 12 y 13. Allí vamos a ver qué es lo que el pueblo tenía que diezmar. Dice en Nehemías 13, 12 y 13. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Puso por tesorero de los almacenes al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacor, hijo de Natanía, que eran considerados fieles, y ellos les encargué hacer el reparto de sus hermanos. Ok, ¿qué es lo que tenían que traer ellos de diezmo? Tenían que traer el diezmo, todo el diezmo del producto de la tierra. Más adelante van a ver que Dios agregó los animales, el producto de los animales. Aquí habla nomás de los productos de la tierra, pero más adelante vamos a ver donde también se agregó el de los animales. Ok, entonces, hermano, ¿qué es lo que se tenía que diezmar? El producto de la tierra y el producto de los animales, de ovejas, cabras, vacas, todo eso. Ahora, ¿quiénes tenían que diezmar, hermanos? Esta es la pregunta. ¿Quiénes tenían que diezmar? Dice, los terratenientes y los ganaderos tenían la obligación de diezmar, y los diezmos que debían llevar eran únicamente los frutos de la tierra y del ganado. Dios nunca mandó que diezmaran dinero, nunca. Ya lo vamos a ver más adelante eso. Dice, Dios nunca mandó que diezmaran dinero. También todas las personas de otros oficios estaban excluidos de diezmo. Todos los antes de Abraham no diezmaron. Jesús y sus discípulos no diezmaron,
porque no eran agricultores ni ganaderos. Hermanos, los de otros oficios, pescadores, artesanos, curtidores, panaderos, todos esos no tenían deber de diezmar. Los únicos a quien Dios les ordenó que diezmaran era a los terratenientes y a los ganaderos. Y nunca Dios les mandó que llevaran dinero, que diezmaran dinero a la iglesia. Y hoy van a entender ustedes por qué. Porque es bien fácil entenderlo. Entonces, hermanos, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo ir a que vamos a dejar que la Biblia nos lo explique? Dice, vamos a ver a dónde está el texto, otro texto, para entender quiénes tenían que diezmar y qué tenían que diezmar y que Dios no quería que se diezmara dinero. Vamos a Deuteronomio 14, 22 y 27. Deuteronomio, ¿qué les dije? 14, 22 al 27. Ok. Fíjense acá. Aquí nos va a quedar claro cada cuánto tenía el pueblo que diezmar. Aquí nos va a quedar claro qué es lo que el pueblo debería de diezmar. También nos va a quedar claro quiénes estaban obligados a diezmar. También nos va a quedar claro que Dios no quería dinero, que se diezmara. Vean, Deuteronomio 14, 22 al 27. Dice el Señor en Deuteronomio 14, 22 al 27, cada año, aquí vemos el primer periodo, primer diezmo era el año. Cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo. No es de la panadería, no es de la carpintería, no es de la pescaduría, todo eso no, porque esos están exentos de no pagar diezmos. Dice, cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo. Y ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite. Y los primogénitos de tus vacas. ¿Ven lo que se tiene que diezmar? Todo el producto de la tierra y de los animales. Y los primogénitos de tus vacas y ovejas, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Tú tienes que hacer esto, porque si no lo haces, tú eres un irreverente, no respetas a Dios para nada. Ahora, fíjense lo que acaba de decir aquí. Primero, que los que tenían el deber de diezmar eran nomás los terratenientes y los ganaderos. Otra, que únicamente podían diezmar producto del grano de la tierra y producto de las vacas, los animales. Nomás eso. La otra, bonita, no podían diezmar dinero. La otra buena es que ellos, el que diezmaba, tenía derecho a comer del diezmo también. Tenía derecho a participar de su diezmo. Dijo por ejemplo, Pablo dijo, el buey tiene derecho a comer, dijo, el buey que trilla, tiene derecho a comer del producto de lo que lo estás poniendo a que trabaje, que se mate, y no le vas a dar que apremie al pobre. No es justo. O sea, aquí el Señor, hermanos, está diciendo, miren cómo dice, y ante el Señor tu Dios, dice, en el lugar que Él elija para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, el diezmo que tú traes al lugar que Él ha dicho que lo lleves, de tu vino y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y ovejas, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor. Miren lo que sigue diciendo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Y si el camino, miren lo que dice acá, no quiere dinero Dios, que se diezme dinero. Dice, y si el camino fuera largo, y tú hubieras sido bendecido por el Señor tu Dios, y no pudieras llevar tu diezmo, porque imaginen, si has sido muy bendecido y tienes que llevar 20 sacos de frijoles, 8 de maíz, 20 vacas, dice,
dice, y si el camino fuera largo y tú hubieras sido bendecido por el Señor tu Dios y no pudieras llevar tu diezmo al lugar que Él ha elegido por el Señor tu Dios para poner en Él su nombre, ¿qué vas a hacer si no puedes llevar eso? Entonces lo venderás. Ven que el dinero ya existía. No era porque no había dinero, era porque Dios no quería dinero como que se diera como diezmo. Dice, si no puedes llevar los animales y el fruto de tu tierra porque te está demasiado lejos, entonces vas a hacer esto. Entonces los venderás, dice el 25, y llevarás el dinero en tu mano y irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Allí darás tu dinero a cambio de lo que desees: vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que desees. No me vas a darle dinero. Vas a llevar el dinero de todo lo que has vendido, porque no puedes llevar toda esa carga, pero el dinero sí lo puedes llevar. Pero al llegar allá, lo que tú ibas a ofrecer que vendiste allá lo vas a comprar otra vez para ofrecerlo. Es lo que está diciendo. Allí se darás tu dinero a cambio de lo que desees: vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que desees, y comerás allí ante el Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No te olvidarás de amparar al levita que habita en tu población, porque no tiene parte ni herencia contigo. Y allí se agrega, mira, y cuando tú traigas tu diezmo a este lugar que yo he elegido, tú tienes derecho a comerlo con tu familia y alegrarte, y no te olvides de amparar al levita. El levita, invítalo que también venga y participe y coma, porque ellos no tienen herencia contigo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Hijo, hija, mire, tú eres un terrateniente, eres un ganadero, ve y lleva tu diezmo de tu tierra y de tus vacas a este lugar que yo he elegido. Pero si te queda lejos, si no puedes llevarlo, lleva el dinero, véndelo, lleva el dinero en la mano, y llegando allá compras esas mismas vacas, esas mismas sacos de maíz, de frijoles, de lo que es, y tráelo y cómelo allí, disfrútalo, gózate tú con tu familia, disfruten de él también, pero no se te olvide amparar al levita. Ok, hermanos, entonces ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? Mira, y eso lo podríamos hacer de esta manera. Usted un día puede venir, vamos a decir, vamos a una iglesia, entonces usted lleva un gran buffet de comida, llega y lo pone en una mesa ahí en la iglesia llena de comida, y cuando pasan pidiendo el diezmo, usted le dice: pastor, mi diezmo está allí servido en la mesa, lo invito a que participe conmigo si tiene hambre, véngase, comámoslo. Yo le garantizo que le van a decir que es una blasfemia lo que usted está haciendo. Bueno, ¿y cómo te atreves a tomar el diezmo para poner esa mesa servida y para comer tú y tu familia y invitarme a mí? Yo el diezmo del dinero, dámelo. Esa es la orden de Dios, hermanos. El que trabaja, el que produce y el que va y ofrece el diezmo tiene derecho a participar también de él. ¿Cómo nosotros podemos estar en contra? ¿Quién se atreve a ponerse en contra de eso? Yo no, hermanos. Ni le rezongo a mi Dios. Si Él lo ha dicho que dinero no quiere, porque Él dijo: véndelo, pero no me vayas a llevar dinero y eso vayas a diezmar. Cuando llegues allá, compras todo lo que ibas a diezmar de vuelta, y entonces ponlo allí, y comes tú y te alegras tú y tu familia, y no desampares al levita. También invita al levita para que él participe. El levita es el que trabaja en el templo. Son los trabajadores, los empleados del templo, los que lidiaban con los corrales de las vacas, los que destazaban, los destazadores, como matar. Miren, en el templo había destazadores igual que en la matanza, porque todos los días y a toda hora se ofrecían animales allí que había que matar, aliñarlos. ¿Y quién tenía que hacerlo? El levita. Él tenía que cocinar esa carne, tenía que prender ese fuego. En el templo las 24 horas del día se trabajaba. Salían unos levitas, entraba el otro turno. Salía ese turno, entraba el otro turno. Esta gente no tenía herencia
A los israelitas se les dieron propiedades, se les dio ganado, se les dio de todo, pero ellos no tenían. En otras palabras, digo el Señor, mis sacerdotes, mis líderes religiosos, ellos no van a tener carro, ellos no van a andar con celular, ellos no tienen herencia. Miren, yo les he dado todas las cosas a ustedes, a ellos nomás les he dado parte de mi diezmo. Y la parte de mi diezmo que les he dado es comida, es en comida. ¿Para qué quieren ellos $10,000 si no pueden comprar un terreno? Porque ellos no tienen parte en eso. Yo no les he incluido eso. Mi herencia, la herencia de ellos soy yo, dijo el Señor. No tenían esposa. Ellos no tienen que, esposa sí. Ellos no tienen, pero tenía que ser una levita. Tenía que ser otra levita. O sea, entonces, hermanos, ellos no podían participar. Pero ahora, ¿qué pasa? Los líderes religiosos tienen más propiedades que nosotros. Yo veo muchos hermanos que ni carros hemos conseguido todavía, pero los líderes religiosos, no, hombre, tienen 2, 3 carros, casas último modelo, andan poniendo un negocio, comprando casas, arreglándolas, vendiéndolas, andan hasta ofreciéndole a las pobres ovejas tarjetas de crédito de su organización religiosa. Entonces, hermanos, esto sí es una estafa, hermanos. Esto sí es un fraude. ¿Cómo se está usando el diezmo hoy en día? Aquí lo vemos clarito, hermanos. Aquí está clarito, como lo dice el Señor. Traerás tu diezmo y lo comerás. Tú y tu familia te alegrarás, participarás de él. Y no te olvides de amparar al levita, porque el pobre levita, él no tiene parte, ni herencia. Él no puede ir a trabajar a una panadería, él no puede comprar 5 vacas y vivir de eso. Él no puede ir a sembrar 10 manzanas de tierra y vivir de eso, porque yo no le he dado herencia con ustedes. Él no tiene parte en eso. Su herencia de ellos soy yo. Y yo he destinado una parte del bien. Es lo que vamos a entrar, hermano, y esto es terrible. Porque ahora, ¿cuánto es el diezmo que les pertenece a los líderes? Todo. Bueno, ya vamos a llegar allí, porque dije que iban a aprender mucho. ¿Qué aprendimos aquí en este texto? Primero, aprendimos aquí que los que tenían que diezmar son los ganaderos y los terratenientes. De ahí los panaderos, todos ellos no tenían obligación. Eso no estaban incluidos para diezmar. También hemos entendido, hermanos, que Dios no quería dinero que se diezmara. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué ustedes creen que Dios no quería dinero? Porque Dios sabe que el dinero, el amor al dinero, es el que trae la ruina a todos los males del hombre. Y el Señor sabía que si Él permitía que se diezmara dinero, se corrompían sus sacerdotes. Y desgraciadamente, a pesar que no se les permitió que les dieran dinero, ellos se corrompieron. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron negocios dentro de la iglesia, convirtieron la iglesia en un negocio, en un business, en un mercado. Hasta bancos, hasta banqueros pusieron adentro de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron ellos, la manera, nosotros queremos dinero en efectivo, billetes. Eso queremos, dijeron ellos. Dios no nos ha dado eso, pues nosotros queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Prohibamos que traigan ya las ovejas que ellos quieran. Las ovejas que nos las compren a nosotros. Nosotros pongamos venta de ovejas, de vacas, de todos los productos que ellos vienen y ofrecen aquí al Señor. Y lo hicieron así, hermano. Entonces la gente a fuerza que venía de lejos tenía que venir a comprar a ellos. Y así se enriquecieron, se hicieron ricos. Cuando vino nuestro Señor Jesús, ellos eran ricos, hermanos. Y por eso ellos rechazaron plenamente el evangelio verdadero, porque ellos no deberían de tener parte en eso. Por eso Jesús vino a darle vuelta, vino a purificar el templo, a decirles que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Se habían convertido en puros lobos todo. Aquí, hermano, la palabra de Dios es clara. ¿Qué podemos hacer nosotros contra él? No nos podemos oponer. Ahora usted me va a decir, hermano, sí, pero usted el Nuevo Testamento no. ¿Y para qué necesito el Nuevo Testamento si el Nuevo Testamento no habla del diezmo? ¿Cómo vamos a hacer? El diezmo fue establecido en el Viejo, entonces estudiémoslo en el Viejo, porque en el Nuevo no ha sido establecido. Cuando se menciona unas 3 veces la palabra diezmo, ya vimos, en hebreo se menciona el diezmo refiriéndose al diezmo de Abraham.
No está diciendo ahí que para que nosotros hagamos eso que hizo Abraham. Es más, Abraham ni diezmaba. Eso es un agradecimiento que él diezmó el botín, no no diezmó de lo de él. Pero allá lo que más se está refiriendo es al tipo de sacerdocio de Melquisedec, que es igual al de Cristo. No se está refiriendo a que diezmemos. En Mateo 23:23 está regañando a los escribas porque se olvidaron de la justicia y la misericordia y se ponen a diezmar la mente y el comino. ¿Saben por qué los escribas y los fariseos eran bien rígidos para diezmar hasta la menta, el eneldo y el comino? ¿Saben por qué? Porque cómo iba a parar toda la bolsa de ellos, y no ellos eran los que consumían todo el diezmo, pues. Entonces hay que enseñarle al pueblo que hay que ser estricto, rígido, hay que diezmar hasta la mente y el comino y el eneldo. Pues sí, pues iba para su bolsillo, ellos se lo embolsaban, así es fácil, ¿no? Jesús no está diciendo allí, hijos, el diezmo, el 10%, además otra cosa, el pueblo de Israel no diezmaba el 10%. El pueblo de Israel diezmaba del 20 al 23%. No era el 10, hermanos. Así es que aquello fue establecido allá, hermanos. Aquí, nosotros, por agradecimiento y como un voto, como hizo una promesa al Señor por las maravillas que Él ha hecho con nosotros, hermanos, porque sacarnos de las garras de donde estábamos no era fácil, hermano. Que Cristo haya muerto por nosotros, eso no es poca cosa. Entonces, en agradecimiento nosotros, hermanos, debemos de decirle, Señor, si tú me bendices, si tú me guardas y me cuidas, tú vas a ser mi Dios. Y si tú me bendices, todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Porque ya van a ver, no hemos llegado para qué es el diezmo. Hasta ahorita no sabemos para qué es el diezmo, desde el punto de vista bíblico. Aquí hemos visto que es para que tú puedes participar de él y comer. Y invitar siempre al levita, no lo abandones, porque él no tiene propiedades, él no tiene vacas, él no tiene tierra, él no tiene nada. Pues él, la única manera es de que tú lo ampares. Pero si hoy hacemos eso, como les dije, si un hermano llega a su iglesia y lleva todos sus diezmos ahí, arroz cocido, frijolitos fritos, y lleva en abundancia, y dice cuando pasan el diezmo, pastor, aquí está mi diezmo, lo invito a que coma, ¿qué creen que va a decir el pastor? Te corre, seguramente te saca de la iglesia, te dice, vete, si tú, ¿cómo haces eso? El diezmo es el 10% de tus ingresos que tienes que traernos a nosotros aquí en efectivo. Pero Dios no quería dinero, hermanos. Y no quería dinero, ¿por qué razón? Miren, porque se corrompen, ya vimos. Ahora imagínense que el que diezmaba llevaba 5 vacas, llevaba 20 sacos de papas. ¿Cómo se imaginan ustedes a un pastor con un saco de papas en el lomo? Unas 10 cebollas en cada bolsa. ¿Verdad? El Señor sabía que así no se le iban a corromper. Pero ¿qué tal si usted les pone una paca de a 100? Esos que facilito se van a la bolsa, no, y no se vuelven a ver. Eso estaba sencillo. Por eso Dios no quería dinero, que se diezmara dinero. Se pasean por las ciudades. No quería el Señor. Cuando se iba a hacer un templo, dijo que el pueblo ofrende para hacer el templo. El pueblo que llevaba vigas, oro, plata, bronce, todos los materiales que se iban a ocupar el pueblo llevaba. No decía, mira, aquí están 50 denarios. No, porque de los embolsas siempre va a aparecer un bivouac. Se me corrompe y se me hace rata. Y el problema es que hoy, hermanos, casi todos se han hecho rata. Allá en el pueblo de Israel se hicieron ratas. Y eso puede continuar hoy en día, hermanos. Eso puede seguir hoy en día. Entonces ya vimos. ¿Quiénes debían de diezmar? Únicamente los terratenientes y ganaderos. Los demás, así como trampiones como nosotros, no. Hoy en día, ¿cómo aplicaríamos esto? Y hoy en día, ¿quién tiene que? Los que tienen que diezmar son las empresas hoy en día, no nosotros. Nosotros ya nos diezman ellos allí. Nos quitan de esto, nos quitan de lo otro, nos dan lo que quieren. Ok, ellos son los que deberían de diezmar. Por ejemplo, el ganadero, el terrateniente, tenía 5 peones. Los peones no tenían que diezmar. ¿Y lo que él? Sino que él tenía que diezmar. Él era el que estaba sacando
fruto de la tierra y se estaba, pero el pobre peón, ese apenas alcanzaba ni para comprar un segundo par de caites. Es triste, hermano, es triste. Miren, por eso que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos, ahora dice, en Deuteronomio 26, 12, 16 nos da más evidencia para qué debemos usar el diezmo y cuándo darlo, hermano. Aquí viene ya lo más bueno. 12:26. Ajá. En Deuteronomios 26, 12 al 16 vamos a ver para qué Dios dio el diezmo. ¿Para qué se instituyó el diezmo? ¿Y cuándo había que darlo? Ya vimos, un primer diezmo allí decía que cada año, ¿se acuerdan el que leímos? Traer. Aquí en Deuteronomio 26, 12 al 16 nos va a dar más evidencia para qué deben usarse los diezmos, hermano, y cuándo deben de darse. Deuteronomio, ¿qué les dije? 26. Y allí sí pongan mucho cuidado, el 26, 12, podemos leer hasta el 16, del 12 al 16. Y dice así la palabra de Dios: ¿para qué debe de usarse el diezmo? ¿Y cuándo debemos de darlo? Dice, cada 3 años. Por eso les dije, hay 2 periodos en la Biblia. Ya vimos allá que allá era al año. Aquí dice, cada 3 años, el año del diezmo, cuando termines de separar todo el diezmo de tus frutos y lo hayas dado ¿a quién? Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse. ¿A quiénes se les dio el diezmo? ¿A quiénes? Al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Y por qué nos han enseñado que el diezmo es nomás para el sostén de los pastores y comprar la literatura? Averíguenme allí. Contradigan eso ustedes. Razonen en eso allí. ¿Para qué fue dado el diezmo? ¿Y a dónde? ¿A dónde que lo llevaran? Miren, dice, cada 3 años, el año del diezmo, cuando termines de separar todo el diezmo de tus frutos y los hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse. ¿Qué? Este diezmo, el diezmo anual, se llevaba a un lugar especial que Dios había mandado, el santuario, allá al templo. Pero este otro diezmo de que se hacía cada 3 años, de todo el diezmo de lo que habíamos tenido, este se llevaba a la ciudad. Allí se ponía una despensa para que de allí se surtiera el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Cada uno de ellos llegaba por su parte a recogerla. Porque el levita, el sacerdote, no tiene parte en la herencia de Israel. El extranjero es una persona que cuando llega, y nosotros tenemos, ¿cómo llegamos a este país? A veces hasta sin zapatos, no tener un lugar donde vivir, no tener nadie. Aquí llegamos desamparados, dice el Señor. Cuidado con que tú me desampares al extranjero, cuidadito. Tú tienes que tener provisiones para cuando viene un extranjero a donde nadie lo conoce. Él viene a tratar de empezar una nueva vida donde no sabe cómo le va a ir, si va a comer, si va a aguantar hambre, si se va a quedar a dormir en la calle. Él no sabe. Entonces yo he mandado, dice Jehová, que el diezmo sea para eso, para el levita, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. En general quiere decir para los pobres. Ahora díganme ustedes, ¿quiénes están mal? Los que dicen que nosotros estamos usando indebidamente el diezmo porque lo usamos para ayudar. Si hay huérfanos, si hay viudas, si hay un extranjero que ha venido y se queda sin trabajo, le hacen una operación, no tiene cómo pagar un bill. ¿Quiénes están? ¿Estamos mal nosotros? No, los que están mal son ellos. Porque ellos el diezmo lo están usando todo para el sostenimiento de sus pastores. Y aquí no. Y ya vamos a ir más lejos. Ya vamos a ir a ver qué tanto era lo del diezmo que le pertenecía al sacerdote.
Pues les digo, Dios ha dejado todo su lugar. El problema somos nosotros, que nadie estudia, a nadie le importa. Nosotros nomás nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Pero acá la palabra de Dios es tan hermosa y bella, hermanos. Cada 3 años, digo, para este es el diezmo, dice aquí en el 12. Cada 3 años. El año del diezmo, cuando termines de separar todo el diezmo de tus frutos y lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse, dice el 13. Cuando tú hagas eso, después que hagas eso, dijo el Señor, tú dirás ante el Señor tu Dios: he sacado de mi casa lo que es sagrado. ¿Qué es lo que es sagrado? Todo el diezmo. He sacado de mi casa todo lo que es sagrado y lo he dado al levita, al huérfano, a la viuda, conforme a tu mandato. Hermanos, el que no esté haciendo esto se está poniendo la soga en el pescuezo. Esto es un mandamiento de Dios. Esta es una orden de Dios. Dice clarito, dice: después que tú hagas eso, dice, de entregar el diezmo, dirás ante el Señor tu Dios: he sacado de mi casa lo que es sagrado y lo he dado al levita, al huérfano y a la viuda, conforme a tu mandato. No traspasé tus mandamientos, ni los olvidé. Esos que no están haciendo eso se olvidaron del mandamiento de Dios. Y también se van a olvidar de los otros mandamientos. Este es un mandato, hermano. Esto no es que si usted quiere. Yo no se crean, cuando venía aquí me comentaban, dicen que nosotros usamos mal el diezmo, porque el diezmo es nomás para el pastor, para sostener el pastor y para comprar literatura. Decía yo, Dios mío, pues yo estaba seguro que no era así, pero me hacía sentir mal. Ahora me vale, hermano, que digan eso. Ahora me importa un comino que digan eso. La palabra de Dios me ha comprobado que nosotros estamos en lo correcto y ellos están mal. No somos nosotros los que tenemos que seguir estas enseñanzas de ellos, sino ellos tienen que seguir estas enseñanzas que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios. Ellos tienen que empezar a renunciar a esos sueldos y a compartir esos sueldos. Mejor usarlos para compartirlos para lo que Dios nos dedicó, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda y para el levita. Ahora viene la cuestión: levita y sacerdote son dos cosas diferentes. Aprendan, porque hay que aprender estas cosas. El levita es alguien que trabaja en el templo. Ese trabajaba, ya les dije, 8 horas. Salía un levita y otro tenía que caer a agarrar su puesto, porque el destazo seguía, la cocinada seguía, limpiar aquella sangre, lavar, hacer todo, cocinar, repartir las porciones que le tocaba al sacerdote para Dios, para el que le ofrecía. Todo era trabajo de él. Dios no quiso que en la casa del Señor hubieran mujeres trabajando. No, porque se corrompían. Cuidado, en la casa no se pueden estar metiendo eso así, porque ustedes saben lo que hicieron los hijos de Elí, los sacerdotes, cuando tenían mujeres. Metieron mujeres a la casa y orgías se pusieron a hacer con ellas. Dios no quería esas cosas, hermano. Entonces los levitas eran los que servían todo el tiempo allí. Los sacerdotes eran los que ministraban. Esos eran los que hacían la purificación por los pecados de todas las personas, los que ofrecían la sangre, el sacrificio y todo eso. Pero el sacerdote no pasaba allí degollando, cocinando. Eso era el levita. El sacerdote ya era el mero de allí, que Dios había puesto. Ese se encargaba ya de llevar esas ropas sacerdotales especiales que representaban la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el levita era el trabajador de allí. Entonces, al levita habla acá, pero el levita, de la porción que el levita agarraba, ya lo vamos a ver más después, el levita, de la porción que le tocaba a él, tenía que dar su diezmo. Y ese diezmo que el levita daba era la parte del sacerdote. No era que ven a la bodega, porque dice que se llevara a la ciudad, y que el diezmo lo tenían que comer en la ciudad.
Por ejemplo, nosotros aquí, ¿a dónde teníamos? Miren, si nosotros hiciéramos como dice la palabra de Dios, tendríamos que tener una bodega. Todas las iglesias aquí deberíamos de tener una gran bodega, una gran despensa en un lugar en el pueblo, y todos llevar nuestros diezmos allí. Los levitas ya no existen, entonces para ellos ya no. Fíjense bien cómo van las cosas, se van empeorando todavía para los pobres líderes de hoy en día que demandan el diezmo. Los levitas fueron quitados. Entonces, pero quedaron los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los pobres quedaron. Entonces, ahora podemos entender para qué, a quién le entregaba el diezmo Abraham, si es que siguió diezmando, y a quién le entregaba el diezmo Jacob, que hizo ese voto. ¿A quién ustedes creen entonces que Jacob le daba sus diezmos si levitas y sacerdotes no existían? Jacob seguramente debe de haber llevado sus diezmos a un lugar en la ciudad, porque así dice la palabra de Dios que allí se llevaran, para que allí llegara a abastecerse el extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces el diezmo en el principio fue establecido como la porción de los pobres necesitados. Para eso lo eligió Dios. El sacerdocio nació mucho después, entonces el diezmo no fue ese propósito para sostener. Se agregó los sacerdotes y los levitas a que vivieran de él, pero en el principio el diezmo fue establecido como la porción de Dios para los pobres. Y es nuestra obligación. Y como Jesús dijo, los levitas se acabaron, dijo. Los sacerdotes se acabaron, porque eso fue abolido. Pero Jesús dijo un día, a los pobres los tendréis con vosotros siempre. Y no los podemos dejar de morir de hambre, no los podemos ignorar. Entonces nosotros estamos obligados a que nuestros diezmos suplan esa porción de esos pobres que no tienen que comer porque Dios se las ha dado, y es un mandato de Dios. Aquí no me venga que esto es algo que ustedes están diciendo, ay, es un mandato divino. Y ahora vean, sigamos leyendo el 14. Dice esta persona que después de dar su diezmo y todo, dice en el 14, no comí nada sagrado durante mi luto, ni saqué de ello cuando estaba impuro, ni di nada de ello a los muertos. Obedecí la voz del Señor mi Dios, hice conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos preceptos y normas. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Saben ustedes que en eso está concentrada toda la santa ley de Dios? Ama a Dios con todo tu corazón y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo que está diciendo ahí. Cumple esto hoy que te he mandado. Y hazlo con todo tu corazón y con toda tu alma. No lo vayas a hacer como por obligación, como lo hacían aquellos, porque es hermosa la palabra de Dios, hermano. ¿Para dónde nos hacemos? Nos han engañado. Ni modo. Pero gracias a Dios que nosotros a tiempo hemos abierto los ojos. Dios nos está abriendo sus ojos a través de su palabra, hermano. Entonces aquí vemos bien claro, hermanos. Ahora, hermanos, ya viendo esto, ¿para qué fueron enviados los diezmos? Dice, ahora hay otra pregunta que contestar. ¿Tienen derecho los sacerdotes y pastores de hoy tomar todos nuestros diezmos para su uso personal? Porque los diezmos fueron dados a los levitas, y ese sacerdocio levítico fue abolido, y hoy ni siquiera se sabe dónde quedó la tribu de Leví. Los sacerdotes de hoy no son levitas ni los pastores.
Entonces preguntémonos, ¿tendrán derecho a llevarse todos nuestros diezmos? Porque el sacerdocio levítico y pastoral fue abolido. Vamos, abra su Biblia en Hebreos 7:18, donde está hablando de ellos. ¿Qué hizo Dios con ese pastorado de ellos? Con ese sacerdocio de ellos, con ese sistema. Hebreos 7:18. ¿Qué hizo el Señor? Esa ordenación. ¿Qué pasó con esa ordenación sacerdotal de levitas que el Señor había hecho? Léanmelo ahí. Así la ordenación anterior queda abrogada por sus Ineficacia e inutilidad. Dice, inutilidad. No servía ya para nada. Venido Cristo, queridos, eso ya no servía para nada. Así, la ordenación anterior del sacerdocio levítico queda abrogada por su ineficacia e inutilidad. Ya no tiene valor, ya no sirve para nada, ya no existen. Desaparecen. Desaparecen. Y desgraciadamente en el nuevo orden, Dios no ha puesto sacerdotes ni pastores. Y mucho menos les ha dado el diezmo. ¿En qué parte de la Biblia está, hermano? No existe. Entonces aquí vemos claramente que eso quedó abolido. Ahora, si ellos no son levitas, ¿por qué toman nuestros diezmos? ¿Por qué cobran los diezmos? ¿Por qué cobran los diezmos, hermano? Si ellos no son levitas. Allí es donde nosotros, hermanos, debemos de abrir bien los ojos. El sacerdocio levítico fue quitado, pero los pobres, dijo Jesús, que esos permanecen para siempre. Ellos sí fueron quitados, los levitas y el sacerdocio fue quitado, pero los pobres, dijo Jesús, que no, que esos permanecen para siempre. Pero van a decir, ¿y cómo se va a sostener la obra de predicar el evangelio? Esa es la excusa de ellos. ¿Cómo se va a predicar? ¿Cómo se va a sostener la obra de predicar el evangelio? Bien fácil. Debemos hacer como hizo Pablo y todos los discípulos cuando fundaron las iglesias sin cobrar diezmo a nadie. Amén. ¿Han escuchado ustedes que cuando los discípulos formaron todas las iglesias, lean todas las epístolas de todos ellos, nunca van a encontrar en donde Pablo diga, traigan el diezmo? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? No había diezmo. Lo único que sí estaba instituido eran las ofrendas. Y óiganme bien, cuando el pueblo de Dios actúa de manera correcta, todavía abundan más las cosas en la iglesia que trayendo el diezmo. El diezmo, Pablo sabía, se lo roban. Dijo, pongo diezmo a esto, traigan ofrenda. ¿Cómo hacía el pueblo para seguir y predicar el evangelio? El que tenía una casa la vendía y traía todo el valor y lo presentaba delante de los apóstoles para que lo repartieran en todos los que tenían necesidad. El que tenía propiedades iba y las vendía y las traía y las ponía a los pies de los apóstoles para que lo repartieran en todas las necesidades que habían. Y no había pobre, dice, en toda la iglesia. Ahora, Pablo entendía claramente, Pablo instituyó el servicio a las viudas. Ustedes saben la historia. Debido a eso, Pablo tuvo que poner diáconos. Dijeron, no podemos nosotros dejar de predicar el evangelio y pues estar atendiendo a la viuda, a los pobres, pues huérfanos y todo eso iba incluido, extranjero ahí. Dijo, pongamos hombres que se llenos del Espíritu Santo para que hagan esta obra y nosotros sigamos predicando. Pero estas manos, dijo Pablo, para mí, para los que andan conmigo, estas manos han trabajado sin cesar de día y de noche para no ser carga de nadie. Nosotros no le estamos poniendo diezmo a ninguna iglesia. En el Nuevo Testamento se le instituyó que tenía que dar diezmo. Y miren, hermanos, ¿y por qué? Tampoco se le instituyó pastor a ninguna iglesia de las que ellos hicieron. Tampoco. Y por eso les dije, hay iglesias hoy en día, hay religiones que no cobran diezmo. Y ya les dije, yo conozco una, no mencionemos ese nombre, porque no quiero mencionar nombres,
Pero aquí hay una religión que no cobra diezmo, y eso hay que aplaudirlo, porque está siguiendo el mismo método de la iglesia primitiva que fundaron los discípulos. Ellos no pusieron diezmo a la iglesia. Esta misma iglesia no tiene pastores. Están siguiendo el mismo método de la iglesia primitiva apostólica, que no pusieron pastores en la iglesia. Esta misma iglesia tiene ancianos, siguiendo el mismo método de la iglesia primitiva de los apóstoles, que instituyeron ancianos para gobernar la iglesia. Esta misma religión, todos los servicios que presta son gratis y no le paga a nadie, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva de los apóstoles, que todos los servicios eran gratuitos, no pagaban a nadie. Ustedes ven qué fácil es bien fácil. No hay diezmo, no hay pastores, solo hay ancianos y no se le paga a nadie. Eso se le aplaude a esa religión. Lástima que tiene otras doctrinas que espantan. Es una gran lástima. Pero nosotros, hermanos, tenemos doctrinas verdaderas de la palabra de Dios. Entonces sigamos el consejo de Dios y no nos sintamos mal cuando nos digan: ustedes hacen mal, porque ustedes están usando los diezmos indebidamente para lo incorrecto. A nosotros hoy en día ni siquiera se nos obliga el diezmo. No es obligación, pero sí es un agradecimiento. ¿Por qué? Porque los pobres los tenemos. ¿Con qué los vamos a sostener a ellos? ¿Con qué les vamos a tender una mano al necesitado? Para eso, acuérdense, en el principio, los que diezmaron antes allá, cuando no existía nada de sacerdocio, ni templo, ni nada, eso era, hermanos. Jacob debe de haberlo llevado para los pobres. Tenemos, por ejemplo, a Job. Job era un hombre de Dios, y una vez Job, hablando con Dios, le dijo: Señor, en mis días nunca el hambriento se acostó sin comer. En mis días, le dijo, nunca el desamparado se quedó durmiendo en la calle. Ese era el diezmo de Job a los pobres. Y ese es el libro más viejo de toda la Biblia. Ya ven, hermanos. Entonces, ¿qué importa que a nosotros nos critiquen y digan que nosotros estamos mal? Viendo aquí desde el punto de vista de la palabra de Dios, los que están pero súper mal son ellos, no nosotros. Nosotros estamos haciendo lo correcto. El levita, el sacerdocio fue eliminado, entonces eso lo quitamos. Pero Dios no eliminó a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. Esos todavía existen. Y aquí en este país, ¿cuántos extranjeros hay? ¿A quién le importa a los extranjeros? ¿Quién le tiende una mano a los extranjeros? ¿Quién vela por las viudas? Pablo lo hacía y abrió un ministerio para ayudar a las viudas. ¿Por qué las religiones de hoy no lo están haciendo? ¿Quién se encarga de los pobres? Es triste, hermano. Miren, un día que nosotros terminemos de pagar todo lo que tenemos que pagar en este lugar, nuestros diezmos vamos a tener que utilizarlos específicamente para la ayuda de los necesitados, y podemos donar parte de nuestro diezmo para agencias de beneficencia sin fines de lucro. Como los niños De lucro. Para eso, hermanos. Pero jamás debemos de traer todo nuestro diezmo aquí para que se vayan a la billetera de personas que ni siquiera han sido instituidas, como ellos dicen. El diezmo no ha sido instituido para eso, hermanos. Ni siquiera Dios en aquel tiempo mandó que se anduviera diezmando comida, que se estuviera diezmando dinero, porque el Señor ya sabía lo que iban a hacer con eso, hermano. Avancemos rápido para terminar, hermano. Ahora ya vimos, dice, que el diezmo se le dio a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Esto es en general a los pobres, pero se dan cuenta ustedes cómo las religiones se tienen eso en secreto, tenían esto. Porque nosotros, ustedes lo sabían. Más que no lo sabían. Donde nos decían así, hasta nos agachábamos, decían que a lo mejor estos tienen razón. Pero ahora, hermanos, nos damos cuenta que no, que nosotros estamos en lo correcto, haciendo la voluntad de Dios. Ahora dice,
¿A cuánto? Ahora fíjense, ¿a cuánto del diezmo tienen derecho los sacerdotes que ministraban en el santuario? ¿A cuánto? Vamos a ir a dos textos, hermanos. Porque lo que yo he descubierto es que el sacerdote tenía derecho a una porción, a una parte del diezmo, no a todo. Vamos a Números 18, 25 y 28. Y después vamos a volver a Nehemías. Números, ¿qué les dije? 18, 25 y 28. ¿A qué cantidad del diezmo tenía derecho el sacerdote? Vamos. Búsquenlo. Ubíquense. Números 18, 25 al 28. Y empiezo a leer. Y dice así el 25. Dijo el Señor a Moisés: así dirás a los levitas cuando recibáis de los israelitas los diezmos que os he dado por vuestra herencia. Vosotros, fíjense, cuando reciban el diezmo, miren lo que ustedes van a hacer. Vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos. Ustedes van a recibir parte del diezmo, están incluidos, igual que el extranjero, el huérfano y la viuda, igual que los pobres. Pero ustedes, de la parte de lo que reciban del diezmo de los israelitas, van a dar el diezmo del diezmo. ¿Y para quién es ese diezmo del diezmo que iban a dar los levitas? Sigamos leyendo. Y se os contará como ofrenda, como si fuese grano de era o producto del lagar. Así también vosotros ofreceréis al Señor ofrenda de todos vuestros diezmos, ofrendas de todos vuestros diezmos, que recibáis de los israelitas. Lo daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada al Señor. Ustedes levitas van a ir a agarrar su parte del diezmo que traigan los israelitas, y de esa parte que ustedes agarran van a diezmar de esa parte, no se la van a dejar caer todos ustedes. De esa parte que ustedes tomen del diezmo de los israelitas, van a diezmar el diezmo del diezmo. ¿Y qué van a hacer con él? Se lo van a dar al sacerdote. Ahora aquí les pongo el ejemplo para que lo entiendan. Vamos a decir, venía el levita por su porción de los diezmos, y vamos a decir, el levita se llevaba 10 sacos de papas. Eso le tocó al levita, 10 sacos de papas, el 10%. Ahora te tocaron 10 sacos de papas. Ahora, mira, tú de este diezmo vas a dar el diezmo del diezmo. Este diezmo que te están dando. Ahora, de estos 10 sacos de papas, tú vas a dar el diezmo de acá. ¿Cuánto es el diezmo de 10 sacos de papas? 5. 1. No. 1. El diezmo de... ¿Cómo decir? Mira, el levita venía a agarrar el diezmo. El israelita llevaba su diezmo. Aquí está mi diezmo, que a mí me tocan, son 10 sacos de papa. Aquí están los 10 sacos. Los tomaba el levita. Ahora decía el levita, de acá yo tengo que dar el diezmo del diezmo. ¿Y cuánto es el diezmo del diezmo? De 10, 1. Entonces venía el levita y agarraba un saco de papa y se lo llevaba y se lo entregaba al sacerdote. Esa era la porción del sacerdote, el 1% de los diezmos. No todos, queridos, pero ahora barren con el diezmo, barren hasta con la ofrenda y barren hasta con su billetera si usted se deja. Porque yo he visto sinvergüenzas pidiendo diezmos y ofrendas que hasta las billeteras, la gente, sus carteras están puestas en una mesa y las tiran. Tiran celulares, tiran todo lo que andan y después ellos se meten a repartírselo. Esa es una sinvergüenzada. Al sacerdote le tocaba el 1% de los diezmos. Esa era la porción del sacerdote. Pero ahora, ¿cuál es la porción de los sacerdotes de hoy y de los pastores? Todo. Arrollan con todo. Se lo llevan
todo, y si es posible, hasta las ofrendas. Y cuando a veces vienen a prestarle un servicio, se lo cobran. Se lo cobran. Se pueden hasta con la cartera quieren barrer hoy en día, hermanos. Ya vimos entonces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si estuviéramos en una iglesia donde se mantiene a un pastor, donde se mantiene a un sacerdote? Diríamos, pastor o sacerdote, mire, hoy fueron, deje ver, $200 de diezmos recogimos. Pero vamos a dar el diezmo del diezmo, se lo vamos a dar a usted por su porción. De $100 le tocan 10. De 200 le tocan 20. Y esa es su porción de los diezmos. ¿Qué diría el pastor? Ni para el gas que gastado me dan. Entonces, no. Él lo quiere todo, queridos. O nada. Pero a la iglesia no le dejan nada. La iglesia no puede hacer nada. Ella no puede comprar nada con los diezmos. Dicen ellos que los diezmos son para el sostén de ellos y la compra de literatura. Mentiras. Solo es para el sostén de ellos. Cuando en la iglesia se compra literatura, ¿saben qué ellos hacen? Te dan un paquete de 200 libros para la iglesia. Pero en cuanto llega el paquete, te llega el cobro que tienes que mandar a pagar esos 200 libros a la organización religiosa. Tienes que mandar el pago. Entonces, hermanos, es mentira. Ellos no usan. La literatura se compra con nuestras ofrendas nada más. Y ya han llegado hasta el cinismo en algunas iglesias hoy en día, que la lección que estudiamos todos los sábados, la iglesia las compra con su ofrenda. Pero ellos han ideado, dicen, cuando traigan la lección, saben que la gente ni, así como sin grabarlo presente acá, saben que la gente ni estudia las lecciones, ni atención les ponen. ¿Saben qué? Véndanselas. Y en muchas iglesias se las están vendiendo a las ovejas. Miren qué cinismo Las ovejas las han comprado con sus ofrendas. Las ofrendas han comprado las lecciones con sus ofrendas y ahora se las están vendiendo cuando llegan las lecciones. Las compran por 2 veces. Entonces, son unos hipócritas. Son unos lobos rapaces, como dice la palabra de Dios, que no perdonarán al rebaño. Pero ellos se llenan la boca. El diezmo es nomás para el sostén de los ministros y comprar literatura. Hipócrita, le diría Jesús, hipócrita. Ustedes son lobos. Por eso el Señor Jesús les llamó mercenarios. Los mercenarios son unas ratas desgraciadas que no sirven para nada, querido. ¿Por qué el Señor compara a los pastores con mercenarios? ¿Por qué? Están trabajando para el mismo gobierno, no para el gobierno de Dios, sino para el gobierno de Satanás y sus riquezas. Entonces, hermanos, aquí vemos, ahora miremos, ya vimos números, ahí nos dice claro. También Nehemías 12:47 nos da alguna idea. ¿Qué dice Nehemías 12:47? Vamos de vuelta. Les dije que usar la Biblia, porque si no usamos la Biblia, vamos a estar en tinieblas toda la vida. Nehemías 12:47 dice: todo Israel en días de Zorobabel y Nehemías daban a los cantores y a los porteros las raciones diarias consagradas, también porciones a los levitas, y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes. Se dan cuenta que el diezmo no era nada más para el sostén de pastores. Había una porción en aquel tiempo para el levita, había otra porción para los sacerdotes, pero también había porción para los cantores, para los porteros. Hoy en día diríamos, el diezmo tiene que haber porción para el que lo da, que coma también del diezmo. Es justo, decía la palabra de Dios, y el Señor lo mandó. Debe de haber porción para el que corta el zacate, para el que limpia la iglesia, para el que canta en la iglesia. Por eso los cantores hoy andan vendiendo, comerciando con el evangelio, porque sale un pobre ahí un pobre no tiene trabajo, vamos a decir extranjero, un mojadito, como dicen acá, le dicen a uno así. Viene
que ni papeles tiene, no tiene trabajo, canta lindo, precioso, llega a la iglesia, nos hace hasta suspirar, hasta nos hace llorar con sus alabanzas a veces, pero ese pobrecito no le decimos, mira, aquí está para que te vayas a echar un taco, aquí está para que pagues el bill, ahí donde estás viviendo y no te corran. No lo hacemos. Pero aquí dice que hasta los porteros, hasta que estaban ahí en el zaguán, recibía su porción del diezmo. El diezmo, queridos, no es solamente para estos lagartos. Ellos nos han enseñado eso. Miren bien lo que está diciendo allí. Dice: y todo Israel en días de Zorobabel y Nehemías daban a los cantores y a los porteros las raciones diarias, consagraban también porciones a los levitas, y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón, porque también ellos tenían que dar el diezmo del diezmo. ¿Y Aarón qué tenía que hacer? ¿Qué recibía Aarón? De los 10 sacos de papas, ¿cuántos recibía? 1. Y de esos 10, y de ese 1 tenía que dar él el 0,1% de diezmo, porque todos estaban obligados. Tenía que devolverlo. Tenía que devolver ese 0,1% a la bodega para que siguiera viendo, para que ese ciclo se estuviera dando vueltas, y todos comieran, todos bebieran, y no hubiesen pobres muriéndose de hambre. Pero cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, hermano, ¿qué vino a encontrar? Hombres postrados a la puerta de la entrada de la iglesia, con la mano extendida pidiendo una limosna, porque no había quien los socorriera. Hombres paralíticos que no podían moverse, que habían estado toda su vida así. Los pastores, los sacerdotes y levitas, les importaba un comino eso, y ellos se habían enriquecido con los diezmos y las ofrendas. Lo mismo están haciendo hoy en día. Hay pastores, sacerdotes con castillos donde viven. Hay pastores con mansiones, hay pastores con aviones privados, hay pastores con cuentas millonarias en los bancos, mientras que las ovejas están muriendo de hambre. Hermanos, ¿todo por qué? Porque nos hemos dejado engañar por ellos, que el diezmo es nomás para ellos y que solamente ellos tienen derecho de administrar el diezmo. Mentiras. Eso es una gran mentira, hermanos. Sigamos para terminar. Vemos claramente que Dios le ha dado el derecho de tomar los diezmos. Fíjense en esto bien. Esto los va a ayudar a entender mejor. Dice: vemos claramente que Dios le ha dado el derecho de tomar los diezmos para el sostén al extranjero, al huérfano y a la viuda. Dios le ha dado ese derecho a ellos. Ahora dice: pero las religiones de hoy en día no reconocen esos derechos que Dios les ha dado a estas personas. Ninguna religión, hermanos, reconoce esos derechos que tiene el extranjero, el huérfano y la viuda, los pobres en general. Nadie lo reconoce. Y prohíben que se vaya a usar el diezmo para ayuda de esas personas, porque ellos dicen que el diezmo no es para eso, sino el diezmo es para el sustento de ellos y de literatura y de cosas que ellos necesitan en la obra. Ok. Por eso Dios, hermanos, les hace una advertencia terrible a todas las religiones que no reconocen este mandato que Él ha dado a estas personas. Dios ha dado, hermanos, una advertencia terrible a estas religiones que no reconocen estos derechos, este mandato que Él ha dado de que se le reconozcan esos derechos a estas personas, al extranjero, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres en general. ¿Y en dónde encontramos esa advertencia terrible que Dios les ha hecho, hermanos? La encontramos en Deuteronomio 27:19. Vamos a ver, esos que no quieren usar el diezmo para los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos, a ver qué les espera en aquel día cuando se les pregunte si socorrieron. Esos van a estar en el lado de aquellos que dijo el Señor: tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber,
me vieron desnudo, no me vistieron, forastero y me dejaron en la calle. Y le van a decir, ¿y cuándo te vimos con hambre, con sed, sin ropa, en la cárcel, forastero? Cuando ustedes no se lo hicieron a uno de esas viudas que había en su ciudad, a uno de esos huérfanos que había en tu ciudad, a uno de esos extranjeros que había en tu ciudad, a uno de esos pobres que había en tu ciudad, a mí no me lo hicieron. Por tanto, a la izquierda, al juego preparado para ustedes, preparado para el diablo y sus ángeles, y para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Dice acá, ¿cuál es la advertencia terrible que Dios les hace a los que no cumplen con este mandato de ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero y a los pobres? Deuteronomio 27, 19. Y dice así: maldito el que tuerce el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Amén, hermanos. Hay una maldición directa para todo aquel que se atreva a torcer, a no reconocer los derechos del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo diga amén. Aquí dice que son malditos los que hacen eso. Y también son malditos aquellos que dicen amén y están de acuerdo a que estas personas hagan eso. En otras palabras, maldito el pastor, maldita la oveja que diga amén, que apruebe eso que ellos están haciendo. Maldito el sacerdote y maldito el católico que está allí sentado, que aprueba lo que el sacerdote está haciendo también, ocupando los diezmos nomás para el sostén de ellos y para su obra. Dicen, para su obra, no la de Dios. Así es que nosotros, hermanos, debemos de ser fieles a la palabra de Dios. Nosotros no podemos torcer este derecho que Dios les ha dado a estas personas. ¿De dónde viene? Dice. Ahora, para terminar, hermanos, ¿de dónde viene esta doctrina? De cobrar el diezmo para el sostén de los pastores, de los sacerdotes, hoy en día solamente. Dice, ¿de dónde viene esta doctrina, hermanos? De que el diezmo es solamente para el sostén del sacerdote y del pastor y para su obra. ¿De dónde viene esa doctrina? Esta doctrina viene de la ramera. La Iglesia Católica fue la primera en cobrar el diezmo para el sostén del Vaticano y de los sacerdotes. Ella estableció esta doctrina y los evangélicos protestantes la heredaron de ella. Porque en todo el Nuevo Testamento no se encuentra que el diezmo haya vuelto a ser instituido para sostén de sacerdotes o pastores. No se encuentra, hermanos. El Nuevo Testamento dice que no se encuentra para el sostén de eso. El Nuevo Testamento dice, habla muy poco del diezmo. Se usa muy pocas veces y es solamente para referirse al sistema sacerdotal levítico que fue abolido y que se había corrompido. No hay, hermanos. Entonces, hermanos, este estudio ha sido un estudio muy completo, sobre todo lo importante que entendamos para qué es el diezmo. Esa es la importancia. Ahora lo sabemos por boca de nuestro Dios. Así es que no nos sintamos mal, hermano. Si para algunos esto es una bomba, pues para ellos será una bomba. Para nosotros esto es una gran bendición, saber que nosotros vamos en el camino correcto, utilizar lo que aquí traigamos con amor de diezmos y ofrendas. Aunque no esté establecido en el Nuevo Testamento, no necesitamos esa obligación. Nosotros, como Abraham y como Jacob, por agradecimiento, hacemos un voto de fidelidad a nuestro Señor, de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Para qué? Para poder suplir esa necesidad que tiene el extranjero, el huérfano y la viuda, y que Dios nos ha mandado, que es nuestro deber ver por ellos, porque maldito el que tuerza, dice su palabra, el derecho. Y menciona los tres ministerios, eso, el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Ahora, hermanos, para terminar,
Por eso el apóstol Santiago, hermanos, en Santiago capítulo 1, vamos a Santiago y con esto terminamos, para que nadie nos engañe, hermanos, para que nadie nos engañe. ¿Cuál es la religión verdadera? La que le da todo a sus sacerdotes y pastores para que se enriquezcan y vivan sin que les falte nada, o aquellos que obedecen la palabra del Señor y cumplen con ese mandato del Señor, con ese deber que Dios nos ha dado, que es velar por el extranjero, el huérfano y la viuda, y por los pobres. ¿Cuál es la religión verdadera? Y Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Eso es, hermanos. Si no estamos haciendo eso, no importa que te llames Clamor Final, que te llames Step Light, que te llames Iglesia Adventista del Séptimo Día, que te llames Baptista, que te llames como te llames. Si el único ministerio que fue abolido fue el sacerdocio levítico, pero el extranjero, el huérfano, la viuda y los pobres, ese sigue vigente, porque ese los tendremos para siempre y es nuestro deber y compromiso. Yo jamás vayan a entender que yo estoy en contra del diezmo. Yo soy uno de los que he hecho ese voto y ese pacto. De aquí para allá lo hago un voto, una promesa a mi Señor, que de todo lo que Él me dé, el diezmo lo dedicaré para Él, para poder suplir esa necesidad, esa porción que Él ha mandado que les demos a estas personas, como son el extranjero, el huérfano y la viuda. Que Dios nos bendiga y tenga compasión y misericordia de aquellos que únicamente están trabajando, viendo para su propio bien, para su propio bienestar. Ese es el ministerio que ellos están siguiendo, el ministerio del yo propio. Pongámonos de pie y oremos. Amantísimo Dios, gracias, Señor, por su amor, su misericordia y sus bendiciones. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos ha quitado una carga de encima que otros querían ponernos, Señor, pero hoy nos ha liberado su palabra, Señor. Hemos visto claramente aquí, Señor, para qué fueron dedicados los diezmos antes de que existieran sacerdote alguno, levítico alguno. El diezmo ya era la porción para los pobres, extranjeros, viudas, huérfanos, Señor, y seguirá siendo, porque usted dice que esos permanecerán siempre con nosotros. Bendíganos, ayúdenos, mi Dios, guárdenos, súplanos pan cada día de todo lo que usted nos dé. Prometemos hoy que el diezmo lo apartaremos, no para andar pagando ningún servicio aquí en la iglesia, ni andarlo dedicando al sostén de ningún lobo, Señor, sino, mi Dios, para aquello que se necesita, aquellos que lo necesitan, para aquellos a quienes usted lo dedicó. Gracias, mi Dios, que su amor y su misericordia sea con cada uno de nosotros, con todos nuestros hermanos en Cristo y su pueblo donde quiera que habite. Porque todo esto, mi Dios, lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.